Yo, bitches. Vamos a compartir el directo por el grupo de Dragon Ball. Que la gente pueda ver el live. Y no se queden con las tetitas frías. A ver, estamos aquí compartiendo. Mega unboxing en directo. Ahora el otro grupo de Dragon Ball. Por aquí. Vale. Esto por ahí. Ahora avisar al resto. Y... Ahora. ¿Que tengo aquí el sonido activado? No. Escribirme algo por el chat. Vale, ahí, muy bien, gracias, Agu. Que no sabía si iba a ver o no. Decidme si se escucha guay, si no se escucha bien. Hostia. A ver, ahora. Ahora. Por alguna razón, ¿me estoy escuchando doble o me lo parece a mí? No, espérate. No me jodas. ¿Qué le pasa? Ah, espera. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vale, ahora ya sí se tendría que escuchar de puta madre. Lo que no sé es si se está metiendo otro directo, si se ha reanudado el anterior o qué hostias. ¿Me escucháis ya? A ver. Lo que no tengo claro es qué le ha pasado al chat, que... Vale, sí, ya está, reanudado. Bien, de puta madre. Bueno, como veis ahora la calidad de sonido ha mejorado bastante respecto a ayer. Vamos a poner así el micrófono un poco más abajo para que me enfoque a la esta. Veo que tienes Facebook de Hitchan, YouTube de Hitchan y Twitter de Hitchan. Puto Agu con su spam. El spam bueno. Pues el día que me anime a hacer porno, tú serás el primero en saberlo, no te preocupes. Bueno, pues os quiero enseñar esto. A ver, vamos a poner aquí. Como veis no es pequeña. Así que vamos a coger y abrirla. Porque son 7 figuras, ¿vale? 7 figuras que desde septiembre no las había pedido, no las había tenido. Y las pedí todas juntas. Y dije, pues ala, del tirón. Y desde septiembre pues me he perdido todas las figuras por eso. Porque quería que vinieran juntas. El tema es que de cara a los gastos de envío, pues iba a ser, si no un poco por culo, tener que pagar por cada una por separado. Y dije, pues las pido todas juntas y a tomar por culo.
Veo que tienes... ya tienes la bata. Solo te falta otro chavalito. Hijo puta. Lo más gracioso de todo es que estaba en el baño cuando ha venido el cabrón de Seúl. Y bueno, pues eso. Ya que estás, haz algo de provecho. Sí, ya acabé de cagar, gracias Darío. De hecho el de Seúl cuando vino me pilló en mitad de la faena. Y yo, pues ok. Nada, tendré que ir corriendo porque si no luego tengo que esperar por la caja. Bueno, no sé, pero lo estoy abriendo todavía, ¿eh? Viene esto más embalado. Guau, guau, guau. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? La fiesta. Napa, el primero. Primero os las enseño todas y luego las vamos abriendo. Goku Super Saiyan 3. Yamcha. Goku Super Saiyajin Dios. Ten Shin Han. Un cacho de periódico. Y el dragón Shen... Perdón. Y el dragón Shendong. Todas. ¿Por qué tardó tanto? Porque las he pedido todas juntas y hasta que no llegara Ten Shin Han, que es la última, no me las enviaban todas. Sí, aquí hay más o menos unos 400 euros casi. A lo tonto. Pero bueno, vosotros os los gastáis de poco a poco. Y yo digo, pues ala, el tirón. YOLO. Esto es como el refrán este de irse de putas, que quien acaba pagando acaba ahorrando. Pues algo así. No quería empezar por Shenron, pero bueno, ya que tiene la mierda aquí de las burbujitas. Pa. ¿Cómo eres tan troll, tío? Te voy a ir a trolear yo a tu puto Facebook de fotos. Te vas de viaje con muñequitos, eres lamentable. Ignoras a tu novia en un viaje por hacer fotos a muñequitos, eres lamentable. Y así, te voy a poner comentarios. No fardo de pasta, cabrón. Fardo de figura. Pues estoy abriendo ahora el Shenron. Que por cierto la caja es grande de cojones. No me extraña que me hayan tenido que mandar una caja enorme. No sé las que dejaré en caja y no sé las que dejaré fuera. Tengo que volver a reestructurar la estantería que veis por ahí. Bueno, ayer me pedíais que enseñara la casa. Bueno, pues hoy vais a ver otra parte de la casa. Aquí es donde normalmente doy clase. Me cago en las galletas María, que me debieron de sentar mal. Madre que las parió. Bueno, ya hemos quitado la parte superior. Y esto, no sé si me queréis ver a mí o queréis ver esto, así. Pero bueno, lo voy a intentar poner de la mejor forma que se pueda ver. Tened en cuenta que estoy con el ordenador, que no estoy con el teléfono móvil, con lo cual es más complicado de manejar. Pues el Shenron tiene buenas articulaciones, Se le mueve bastante la cabeza. ¿Y abre la boquita o no abre la boquita? ¡Hostia, que sí que abre la boca! ¡Qué guapo! Abre la boca y se mueve la mandíbula y demás. Bueno, los bigotes los vamos a poner luego. Y vale, tenemos aquí a Shenron y tenemos aquí la cola.
Y espero que venga una manera de saber qué parte es cuál, porque si no, vamos a liarla un poco. A ver. Se supone... Supongo bien, creo. Que esto va así. ¿O no? No, eso no va ahí. Probablemente entonces sea este... aquí, no. Tío, ¿cómo va esta mierda? No me jodas. A ver. Este tiene que ir aquí por huevos. Vale. Sí. Venga, ya tenemos. Vamos a ponerlo así. Ya tenemos esta parte. Los brazos también se mueven bastante guay. Interesante. No me mola un cojón que te tengan que marcar a ellos cómo tiene que ir el puto dragón. Pero bueno. Ahora, esta otra parte. Yo esto lo veo muy fino, ¿eh? Yo esto lo veo muy delgado aquí, así. Esta parte del medio. Los que la tenéis, podéis decirme. Igual la he cagado. Igual esta parte es la de arriba. Igual sí, ¿eh? Oye, los que estáis aquí mirando, Agu, ¿cómo sabes qué parte es la que va después de la cabeza y cuál la otra? A mí no me cuadra. Porque si le pongo esta, no tiene sentido, porque el dragón se queda así. Pero es que luego a la hora de unir las otras, hay una que es muy ancha y no... Esto, no sé, queda raro, queda muy raro. Voy a necesitar un puto manual, tío. Para montar el dragón, no me jodas. A ver. ¿Cómo viene la puta foto? A ver. Esta sí. Y esto para que se baje para abajo. Así. Vale. Vale. Esto ya seguro. Esto es así. Ya está. No preocuparse. Ya va bien. Ya lo he encontrado. Ya me he cercionado. Hay que poner los bracicos así. En plan. Y se mueve un montón la cabeza. Lo que no mola es que no lo puedes poner estirado. Que eso ya sería la polla. Si se pudiera hacer. Y estoy seguro que incluso se podría llegar a cortar y todo. Ah, sí, mira, además se le puede mover la cabeza así, para que aunque haga la curva, siga mirando de frente y haga... Ah, cierra la boca. Que cada vez que la abre sube el pan. Bueno, siguiente. Vamos a esta parte. Esto es más largo que un día sin pan. No puede ser, de verdad. Vale. Por si os compráis la figura y no tenéis ni idea y os pasa como a mí y hacéis el fail del siglo, a ver si os lo puedo enseñar, ¿eh? Mirad. Ah, no se ve. Con el móvil. Mirad. ¿Dónde estás? ¿Veis que pone un 2? Así. Vale, ahí. Pues eso.
vienen numeradas. Por si hay algún retrasado imbécil como yo, que mires eso, vaya. Entonces lo puedes mirar y ya no tienes pérdida. A ver, venga, vamos a la tercera parte. Ya me cercioné de que tuviera el 3, con lo cual sí que es esta por huevos. A ver, y ahora pues esto así, como que no quiere la cosa. Pues esto es un poco raro, porque... ¿Por qué le ponemos los bracicos así todos raros? No debería estar así. Debería ser algo, yo qué sé. No sé, así, venga, que le den. Y ahora la última parte de la culebra. Tío, qué puto bestiaje aquí. Parece que no, pero en comparación a las otras figuras pesa, ¿eh? Quizás sea el tamaño, quizás sea que el plástico es mejor, pues se le nota bastante resistente. Pero bueno, este sería Shenron. Los bracicos estos no sé cómo ponerlos. Pues aquí pues los ponemos así, yo qué sé. En plan... Hala, así. YOLO. Pero bueno, en general mola porque además te trae también la estructura y todo el pifostio este para sujetarlo. No lo voy a poner ahora, porque si no nos tiramos aquí 3 años, visto lo manco que soy. Joder, ya me he confundido de poner esto también otra vez. ¡Uy! Ya está, así. Y vamos a abrir la siguiente. Vamos a dejar este por aquí, que no se muera. La caja para allá. Y a ver, ¿a quién queréis el siguiente? Contadme. Nappa, Super Saiyan 3, Yamcha, Super Saiyan Dios o Ten Shin Han. Venga, decidme. ¿A quién queréis? Ten Shin Han, vale, pues venga. Vamos con Ten Shin Han. Además tenía ganas de abrir precisamente a Ten Shin Han porque viene con un muñequito de Chaos. Viene Chaos. ¿Dónde están las tijeras? Aquí. Bienvenida, Krina. Pedazo de dragón, ¿verdad? Madre mía. Como te dije, soy buen fan de Dragon Ball y en estas cosas se nota. Joder. Bueno, a ver. Vamos a abrir a Ten. Mira, esto es algo que me gusta hacerle siempre a las cajas. Coger y cuando abres, desplegarlo bien. A primera vista hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que las cabezas de Ten Shin Han, donde sujeta el cuello, es distinto a la mayoría de las figuras. Este modelo solamente lo había visto en la figura de Krilin, que no la tengo, por cierto. Voy a ponerme... No, al revés. Acá. Así. Todo el trasito, coño. Pues muevo el chat y a tomar por culo. A ver, ¿dónde está? Chat. Aquí. Pues hala, pongo el chat para acá. Ahora. Y así me quedo yo aquí. Eso que las cabezas, mirad. Las cabezas tienen esto, que es distinto.
Y esa como era la figura de Krillin. Y te trae pues eso, el muñequito de Chaos. Y bueno, pues unos cuantos pares de manos para hacer el Kikojo, para ponerte en plan así, las manos en plan para agarrar y las manos abiertas. Me falla una cosa, y es que... No te la trae. Me hubiera gustado muchísimo que te hubiera traído la cara de cuando hace voleibol, que se pone la cara en plan... algo así. Y creo que esa fotografía de esa cara me parece haberla visto en la Premiere. Es decir, cuando sacaron los modelos y demás de la figura, me parece que sí venía. Pero parece ser que al final no la han incluido. Una lástima, la verdad. Bueno, vamos a ver el análisis. Joder, con los plastiquitos otra vez. Esto es lo que más me toca los huevos de las figuras. Los plastiquitos de los huevos. Fuera. Y... fuera, coño. Tomar por culo. Bueno, la figura en general pues está bastante guay. Tiene todas las articulaciones nuevas. De hecho, la parte de la rodilla, como veis, es la articulación esta doble. Y se queda ahí, que no queda tan gorroso. Por detrás no se ve mal, tampoco. Si la doblas y demás, pues pinta guay. De pierna, a la hora de abrir, pues esto es todo lo que da, porque son las articulaciones nuevas. Las otras abrían más. Pero bueno, no le podemos poner haciendo el espagar, pero se puede poner así, más o menos. Y da... y es una diva. ¡Tarán! A ver, ¿qué más? Ahora, el tema de la cabeza. Es que me da miedo quitársela, de verdad. Soy muy cagón, yo con las figuras soy muy cagón. Cada vez que cojo tiro estoy en plan... que me la cargo, que me la cargo. Espera. Que a lo mejor es que esto hay que romperlo. No estoy seguro. Pues a mí son los que me encantan, las que vienen articuladas. Precisamente las que no vienen articuladas me parecen horribles. A ver, si alguno tiene la figura, que me diga qué hago con la cabeza, porque me da miedo tirar de esto. Vienen unos soportes, mirad, os lo voy a enseñar, para los que no lo tengáis. Yo esto creo que si tiro me lo cargo. Entonces no voy a hacer el mono con la cabeza hasta que me cercione de cómo va y tal. Mirad. Viene aquí y viene el palito ahí metido. Y se supone que si tiras de esto debería de salir, pero no sale. Entonces no quiero tirar muy fuerte por si acaso me la cargo. Así que vamos a dejarle la cabeza por ahí hasta que alguno del grupo de Facebook en el que estoy con el tema de las figuras y tal me dé el visto bueno. Y alguno que no sea Agu, porque Agu es un puto troll de mierda. Entonces, a ver qué podemos hacer. A ver. ¿Verdad? Yo tenía figuras de todos los tipos y a mí me hubiera encantado, de hecho con los Power Ranger y todo, que hubieran estado más articulados. Ahora ya hay las figuras esas, pero bueno. Y nada, bueno, vamos a ver a Chaos, por ejemplo. Mirad,
Aquí está la figurita de Chaos. Y solamente se mueve la cabeza. Y está ahí con la lagrimita en plan: adiós, Tensian, me voy a suicidar. Adiós. Supongo que se le podrá enganchar a Nappa. Me imagino, luego lo probaremos. Con Ten aquí, pues no puedes hacer mucho. Entre los pedazos hombros que tiene este hombre. Bueno, hombros no, perdón. El trapecio. Pedazo trapecios que tiene este hombre. Y la poca estabilidad que tiene el Chaos. Me hubiera molado que hubieran hecho la figurita en condiciones, que se pudiera mover más, no solamente así. No sé, lo veo muy pobre. Se podían haber currado un poquito más en ese aspecto. Pero bueno, en general eso, la figura de Ten está bastante guay. Porque yo nunca tuve una figura de Ten Shinhan, ni de Yamcha. Cuando era pequeño creo que nunca la sacaron. Así que bueno, es una buena oportunidad para tener esta figura para los coleccionistas y para los que nos gusta Dragon Ball. Está genial. De hecho creo que el único intento de Ten Shinhan que hice cuando era pequeño era coger y a Goku le quitas el pelo de la figura esta de los chinos. Le quitabas el pelo, le pintabas aquí arriba el tercer ojo y ya tenías un Ten Shinhan. Y luego bueno, tendrías que pintar los pantalones de verde y tal. Pero una cosa que siempre me hizo mucha gracia es la hipermusculatura que tenía Ten Shinhan. Siempre. Unos pectorales ahí que vamos, para partir nueces. Hombre, es que tanto Krillin como Chaos, pues bueno, tuvieron su gracia en Dragon Ball. Cuando eran pequeños y tal, la rivalidad, cuando Chaos coge y le dice ¡calvo! Y Krillin se queda en plan: no, soy calvo, me rapo, y tú también eres calvo. Y coge Chaos, se quita el gorro y dice: no, tengo un pelo, no soy calvo. Y le ves ahí con el pelito ahí moviéndose y demás. Muy divertido. Bueno, vamos a dejar aquí a Ten Shinhan y decirme cuál queréis la siguiente. Goku Dios, Yamcha, Goku Super Saiyan 3 o Nappa. Y a ver, ¿con cuál seguimos? Voy a mirar el chat también de YouNow. Oh, Rio Juli está aquí mirando. Me pone. Y está por aquí también Todito Man. Bienvenido. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Venga, vale. Krina dice Yamcha. Vale. Aquí está Yamcha. Para ti son gol de señor, cabrón. Pero bien que te morías de ganas cuando hice el del Goku chiquitín. Decía, y yo, ábrelo ya, ábrelo ya. Y yo, no, lo abro en el directo. Y luego al final se me olvidó. Si no llega a venir él al directo a decirme abre la figura, se me olvidaba. Oh, pues nada, eso. Ya veis, aquí abriendo el Yamcha otra vez, como os decía, estirando bien los bordes. Es verdad, no me acordaba de esto. Yamcha viene con una sorpresita también. Viene con un Saibaman. De esto yo no me acordaba. Pa. Bueno. Agu, dímelo de la cabeza de Ten Shinhan, tío. A ver qué se puede hacer. Que me da miedo. Me da miedo de cojones. Bueno. Yamcha, a comparación con Ten, está menos voluptuoso en el pecho y en las piernas. Como se puede apreciar sobre todo en el tema de la rodilla, como decíamos antes. Que tiene el doblez este. A ver si lo conseguimos doblar. Pues esto dobla en 2 puntos. En vez de doblar en 1, dobla en 2. Bueno, ahí lo veis. ¿Se ve más o menos? Sí. Puar. Sí, es verdad, podrían haber incluido a Puar con Yamcha. Pero déjame ver el Saibaman y te digo si merece la pena el Saibaman o no.
Vaya puta mierda. Solamente mueve los brazos. Esto es muy patético. Hola, Juancho el gamer. Estamos aquí haciendo un unboxing. Nada, mueve la cabecita para los lados y mueve los bracicos para arriba y para abajo. Y no mueve ni el pecho, creo. A ver. No. Ni las piernas. No. Bueno, pues por la gracia de tener un Saibamen y ya está. No tiene más. Tenían que haber incluido a Puar, yo creo. Hubiera sido más gracioso. Espero que incluyan... Como están sacando ahora los personajes de Dragon Ball y van a sacar al maestro Muten, pues espero que saquen a Oolong y a Puar juntos. Espero que lo saquen juntos. Eso sí sería la hostia, porque para hacer fotos y tal, seguro que Agu está de acuerdo conmigo, vendrían muy guays. Además con el dragón y todo, para poner ahí a Oolong. ¡Quiero unas bragas! Y nada, bueno, el tema de las articulaciones de Yamcha, pues más o menos igual que todas. Se mueve bastante guay, de hecho el cuello se mueve muchísimo, me sorprende mucho por el tema de la cabeza. La baja ahí a tope. Parece que le va a salir ahí la papada. Y da una sensación de que se va a soltar la cabeza, pero no. Aguanta, aguanta. Parece... No se puede. Iba a decir, parece que se le puede quitar el pelo. Sí se puede. Se puede quitar o se puede mover el pelo de aquí atrás. Para que aunque bajes la cabeza, en vez de que se quede así, se le quede el pelo... ¡Pa! Ahí. Porque cuando lo tiene para arriba no... O sea, cuando tienes la cabeza para arriba no hace nada más. Esto supongo que sale de aquí, sí. Y para cambiarle las caras. Hubiera estado bonito también que hubieran diseñado el pelo, no sé, de alguna manera en la cual te pudiera quedar el pelo luego así corto, como lo tenía luego la saga de los androides. Porque este Yamcha es de cuando vinieron los Saiyans a la Tierra. Pero bueno, no se le puede pedir más. Por lo menos tenemos un Yamcha y podemos ponerle ahí tirado haciéndose el muerto. ¿Dónde está la foto? Aquí, mirad. Lo podemos poner ahí tirado en plan... ¡Ah! Me he muerto. Uy, que se me cae todo. Bueno. ¿Qué más? A ver. ¿Con cuál seguimos? El Shenlong no. Shenlong. De Dragon Ball Super. Ese lo vi en Japón. Lo tenían en las tiendas y tal. Pero era así tamaño pequeñito. No era tan guay como este, desde luego. Y bueno, tampoco me dio más por ello. Tampoco es un personaje mítico como el Shenron este. Lo malo es que Shenron no tenga otra carita para coger y ponerle en plan... ¡Uy! Está aquí Bills. Veremos a ver cómo acaba. Miedo me da. Mucho se criticó Dragon Ball GT por el final y demás. Que mucha gente no entendía el final de Dragon Ball GT. Yo entre ellos. Cuando era pequeño no lo entendía. A día de hoy me sigue costando entender. Pero después de haber leído por internet unas cuantas teorías, bueno, me quedó un poco más claro, pero tampoco es que sea muy convincente, ¿eh? En fin, ¿con cuál seguimos ahora? A ver. Guarda, hija de puta. Lo malo de Jiren es que han cogido y han hecho que el androide 17 le pueda hacer daño cuando ni Goku en... Migate no Gokui. No sé cómo lo tradujeron a español, no me acuerdo. Simplemente cogía, le esquivaba y todo esto. Y bueno, sí, más o menos parecía que le podía, pero... Que se supone que es una transformación de la hostia. Y... ya ves, ahí está. Pena, asco y dolor. Bueno, ¿con quién seguimos? A ver. Nappa, Super Saiyan 3 o Goku Dios.
¿Con cuál? Decirme. Tiri. Muy buenas, Jesús Noid. Venga, decirme con cuál sigo. Si no, abro yo una por mi cuenta y ya está. Venga, vale. Ahí, gracias, Krina. Vamos con Goku Dios. Ah, vale, perdón, que no había visto a Venceremos con Venceremos Nappa. Venga, va. Esta vez vamos a hacer caso a este que Krina ya eligió antes. Venga, vamos con Nappa, entonces. Así. Hostia, las cabezas de Nappa otra vez igual que Tenshinhan. Me cago en la leche. Le cuesta salir, ¿eh? Madre que lo parió. Ahora. Que no quería salir el cabrón. Parte positiva es que Nappa, como es figura grande, te viene con una base ya. Vamos a cortar aquí. Y ahora os puedo enseñar. No me refería por lo calvo. Pero bueno. Sino por lo de las bases de lo del cuello. Que era lo que me refería antes. Una cosa que no me mola nada. Solo una cabeza parece tener... Coño, por... Se ha atascado la cabeza, no sale. Tío, soy un puto inútil abriendo la caja, no me jodas. Hay que ser científico para sacarle la cabeza al Nappa. Bueno, a diferencia de Vegeta con el Scouter, que le podías poner el Scouter enganchado a la cabeza, esta cabeza te viene ya con el Scouter. Y creo, sospecho, me temo, que no se puede quitar. Que viene ahí pegado. Y sospecho que no se puede quitar. Luego vendrá David otra vez. Y me comentará, pues sí se puede. Como en el bastón del Goku, que no tenía ni idea que se podía sacar. Y bueno, pasó lo que pasó. Que sí que se podía en realidad. Luego sí lo descubrí y le dije, ah sí, perdón por el retraso. Pues nada, eso, que solamente te viene una cabeza con el Scouter. Que de hecho es la misma que la que te trae la base. Puta mierda. ¿Qué? Así que lo veáis. Es la puta misma cara con y sin Scouter. Es de risa. Mira. Y ahora vamos a tener el... Antes tuve el problema para sacarle la cabeza y ahora estoy teniendo el problema para meterle la cabeza en el puto plástico. Oye, oh. No entra. Es que yo soy más de figuras articuladas porque las puedes poner como a ti te dé la gana, Krina. Para la hora de hacerles fotografías y todo esto es mucho más cómodo porque te ofrecen un montón más de posibilidades que las que son estáticas. Sí, las que son estáticas también tienen su punto,
porque quedan muy guapas para adornar y todo esto, pero no sé, a mí no me convencen. Lo personal las prefiero tal. Sí, bueno, en teoría las cabezas se cogen y se hacen así. Mira. Le sacas la cabeza, te viene una bola, le metes aquí la joint y ya está, es como las manos. El problema es lo que te digo de lo del cuello. Tendría que mirarlo al manual. Lo que pasa es que como quiero hacer el unboxing de todas, no quiero perder el tiempo mirando manuales. Entonces, para comentar un poquito toda la figura y demás. Pero luego, si queréis, al final, cuando acabe ya de abrirlas todas, podemos echarle un vistazo al manual. Salimos de dudas, ya que aquí ninguno de estos cabrones está comentando. Pues nada. Supongo que acabarán viendo el vídeo después. Vamos a meterle la cabeza de nuevo. Así, cabezón. Y bueno, pues eso, la figura como veis es bastante tocha. No llega al nivel de Broly. Broly es muchísimo más grande, muchísimo más bestiajo. Pero está guay. Se mueve todo. Piu, piu, piu. Con lo cual lo puedes dejar prácticamente a pecho descubierto. Lo que no sé, y he visto a algunos customizadores, me parece que se dice en español, es que cogen y le quitan el pechamen de la armadura y le dejan a piel, a pelo. Pero eso no sé si se puede hacer, si me tengo que cargar la figura o qué hostias. Y sinceramente no tengo ganas tampoco de cargarme la figura, porque yo no soy muy manitas, ¿vale? Si fuera manitas y pudiera decorarlas, sí sería la hostia. Pero bueno. Bueno, el tema de las rodillas, como os comentaba antes, siguen siendo de 2 puntos. Todas las figuras ahora parece que vienen ya con el sistema este de 2 puntos. Personalmente creo que es un acierto. Es una mejora de las figuras, igual que en los codos también. Esto no os lo comenté antes, pero bueno. Está para moverse así, una y otra. Se mueven 2 puntos también. Con lo cual te da mucho más juego. Las manos, pues... No puede ser, tío, no puede ser. No jodas. Vaya fallo más grande de la figura. Esto que es básico en Nappa, que es un movimiento típico, el coger y levantar la tierra. No te viene ninguna mano con eso. Te vienen las manos así y te viene un puño. Ah, vale, no. Vale, no es un puño. Vale. Perdón. Aquí está la mano. Hostia, es que si no te ponen esta mano, es que es un movimiento básico de Nappa, vaya, el coger y hacer ¡pas! Vale, pensé que era un puño cerrado, me extrañaba. Digo, joder, si tiene los puños aquí. Pero bien, vale. Buen punto ahí para Bandai. Es la mano con la que Nappa te masturba. Por un lado te lee el poemas, se vuelve romántico rollo Paulo Coelho, y con esta otra te coge y te masturba. ¡Ah! Entra, puto deo. Y nada, eso, el tema de la cabeza y demás, pues el cuello no se mueve mucho. Sí se mueve, se mueve un poquito. Se mueve el tema de aquí, de abajo, y se mueve, por supuesto, para los lados el cuello. Para arriba, para abajo, no hay drama. Ponemos así a Nappa, y como está calvo, pues collejón. Sí, efectivamente, eso es lo otro que os iba a comentar. Viene con una bola de energía y viene con la base. Vamos a abrir esto para que lo veamos. O para que veamos más que nada la bola de energía. La base tampoco tiene mucha ciencia. Ir pensando en la siguiente figura. Vamos a... Bueno, si quieres, Krina, seguimos ahora con Goku Dios, no hay ningún problema. Mira, aquí tenéis la bola esta. Tiene aquí el punto para sujetar. Y ala.
Y no tiene mucho más. Krina, si te quedas, vemos ahora a Goku Dios. Si no, pues ya lo veremos. O ya lo verás en otro momento. Nada, Nappa ya no tiene nada más. Así que si queréis, la siguiente que vemos, pues Goku Dios. Si alguien quiere ver la otra, pues que lo diga. Que Krina no sé si está, se fue o qué. Vale, pues déjame ahí de fondo y ahora cuando saque el Goku Dios, pues vienes y le echas un vistazo. Hostia, Nappa, tío, estás gordo de cojones, me cago en la puta, no entra. Lo he sacado y no entra, ahora. A ver. Que pongamos los plastiquitos aquí tirados, de manera que... Tal. Vale, ahí, ya está. Puto gordo. Ahí, cerrado. Ahora por aquí. Mira, aquí estamos, sí. Voy a mirar lo del tema de los cuellos, que me tiene preocupado. Soporte para empacar. Ya está, no te dice nada más. ¡Wup! En teoría se mete, en teoría se saca. No tiene más. Ay. Pues nada. Luego le echaré huevos. Le intentaré quitar las cosas. Y si no me la cargo, pues estupendo. Si me la cargo, pues subiré una foto a Instagram denunciando a Bandai y pidiéndoles que me den otra y diciendo, pues mira, esto fue lo que me pasó después de hacer un unboxing y haceros aquí publi de gratis. Sí, Goku Dios. Sí, el azul ya lo tengo, está por ahí. Otro día, si queréis, os vuelvo a enseñar las figuras, porque las enseñé un día en un vídeo, el que hice antes de irme para Japón, que hice un unboxing al revés. Fui guardando todas las figuras y metiéndolas para adentro. Bueno, no queda igual que cuando tal, porque se ha quedado hasta así. Pero da igual. Venga, a ver, siguiente. Goku Super Saiyan Dios, el Rosita. Vamos para allá. Yo sigo viendo ahí el Shenron y me flipa cada vez más, sinceramente. No te termina de gustar Goku Blue. ¿Por qué? A mí me parece una figura bastante bonita. Además de que tienes la posibilidad de tener a Goku con el otro traje, el de Fukatsu no F, el de la resurrección de Freezer. Aparte, me parece que te venía también con la cabeza de Goku normal, con lo cual si en su día no tenías el Goku este primero que salió con el pelo negro, es una buena oportunidad para tener eso y ponérselo a la cabeza, yo que sé, mismamente al Goku Super Saiyan, que de ese hay copias a millones y que te vale muy baratas, no sé, son 15 euros el puto Goku ese. Te queda el traje más clarito, pero bueno. Bueno. Y ya abrimos este. Este ya cuando lo vi en Osaka, en el evento de Tamashii Nations. Oye, ¿quieres salir? Cago en tu vida. Este cuando lo vi, pues bueno, no me llamó demasiado la atención, porque bueno, mismamente es un repintado, ¿vale? Sí, le han puesto la tercera articulación aquí, en el codo igual. Tendría que comparar bien con el otro. No sé si lo han hecho más delgado, si lo han estilizado, como realmente es el Super Saiyan Dios. Me parece que sí. Me parece que sí que está estilizada la figura. Recuerdo que Goku era un poquito más ancho de hombros, de espalda y de torso. Por los rostros que trae, pues sí es cierto que te trae más, pero tampoco lo veo algo que sea excesivamente tal, ¿sabes?
¿Qué más comentáis por aquí? Aunque he visto que en verano así saldrá una nueva edición del Goku Moreno y bastante bien de precio. Sí. Y además va a venir con las nuevas articulaciones. Yo esa me la pediré también. Además te viene con la cara en plan... Ajá. Que esa me parece que no te la traía el otro. Pero el otro, bueno, tiene su encanto. Por lo menos para mí fue mi primera figura. Y le guardo especial cariño. Bueno, vamos con el análisis de esta. El cuello, como veis, se mueve perfectamente. De hecho, este lo tiene bastante flojo, para mi gusto. La cabeza igual. Tiene muchísima fluidez. Tema de los brazos, como os decía antes, tiene los codos con 2 puntos de articulación. Se mueve también así. Que esto también lo tienen todas, ¿vale? Y no sé, algo que echo de menos con esta figura sería el aura. Estaría guay que te viniera con el aura rosita. Esa sí que molaría. Yo creo que es lo que le falta a la figura. Uy, mirad, una cosa que no me había fijado es que tiene este movimiento en el brazo. A ver si os lo puedo poner. Es entero. Y esto no lo traen todas las figuras. En plan como para desencajarle el brazo. Hombre, es que técnicamente tiene que brillar, Álvaro. Entonces tiene que ser así un naranja chillón. La gracia de... tanto del Super Saiyan como del Super Saiyan Dios es que tiene que brillar la ropa por la energía que desprende y demás. Si le pones luego el aura este, tiene que quedar más guay. Hostia, hostia, espera, un fallo muy gordo. ¿Las piernas no se abren? No se abren. ¿Por qué no se abren las piernas? Hostia puta. ¡Ja! No abre las piernas. No, no se le pueden abrir así. En paralelo, ¿por qué? Tiene la pierna así para girar. Para girarle así. Y ya está. Pero no se abre de piernas. ¿Qué hostias? Pues esto me parece muy mal, ¿eh? Es como si tuviera aquí un tubo y solamente puedes girar, pero no le puedes abrir así lateralmente. Pues esta es la mayor pega que le veo a la figura, más que el tema del aura, que no puede abrirse de piernas. Me parece absurdo, ¿por qué no lo han hecho así? Vaya. No lo entiendo. Tema de cintura, se mueve bien. Del pecho también. Pero me toca muchísimo los cojones, que no cojas y le puedas abrir así las piernas. No, no, son resistentes. Pero... no sé, tío. Me decepciona bastante esa parte, que no puedas abrirle las piernas. Las caras y eso que trae pues son normalitas. Es una gritando, otra enfurecido, en plan... ahora os la enseño. Y una carita que es más o menos feliz. Aparte de la cara, bueno, esta, la cara base. Así. Y ahora os enseño las otras. Respecto a las manos, pues trae las típicas. Yo creo que ya las tienen hasta los cojones ya de manos. La mano así cogiendo, la mano así de Goku y la mano así plana. Te trae las manos eso, para poder hacer el Kamehameha, para hacer como energía, para repeler y tal. Bueno, ahora os enseño las caritas. Esta es la que os decía que era en plan felizona. Esta en plan gritando. Y esta en plan enfurecido. En plan... Mira, alguien me pedía el otro día
una tía muy salida me pedía que gruñera y demás. Pues creo que ya va a poder tener audio de mis gruñidos. Hay chicas que están muy enfermas y muy salidas. En fin. Vamos con la última figura. Vamos con el Goku Super Saiyan 3. Que a esta sí es la que más ganas les tenía, sinceramente. Porque la otra versión que sacaron, aparte de que se encareció un huevo, hasta el punto de, no sé si eran 300 euros la puta figura. Y que es fea de cojones, es que eso es lo peor de todo, que es fea de cojones. O sea, tenía un cabezón que... pa' su madre, ¿sabes? Lo único bonito que traía era el puto aura. Y me parece que para eso te compras la de los chinos y ya está. Así que bueno, vamos con Goku Super Saiyan 3. Anda que no le tenía ganas a esta figura. Punto positivo, nos viene con una base. Y bueno, primero os voy a enseñar primero antes de sacarlo todo lo que trae, ¿vale? Nos viene con 3 caras. Bueno, aparte de la base, que sería 4. Nos viene con una gritando. Con esta gritando. Con esta mirando así de lado mal. Y con esta enfurecido. Y esta que sería la base. En plan. Porque bueno, no sabéis que técnicamente cuanto más avanza tu nivel de Super Saiyan, más arrogante te vuelves. Oh, qué bonito. Mirad qué bonito esto. Esto es precioso. Te viene con el aureola para coger, engancharlo. Y se la puedes quitar igualmente. No sé si tirando de ella o qué. Sí. La aureola se la puedes poner, se la puedes quitar. Ahí. Para mí últimamente algunas figuras vienen cortitas. Echa de menos algún efecto, alguna cosilla más por el precio que tienen. Lleva razón Álvaro, porque antes muchas figuras de las que empezó todo esto y demás de las figuarts te traían, por ejemplo, el primero Goku, es verdad, te traía el Kamehameha. Y creo que no se ha vuelto a ver el Kamehameha en ninguna otra figura. Con lo cual por eso es bueno tener el Goku primero, el antiguo. Vegeta, el Vegeta Scouter también te venía con 2 bolas de energía. Y te venía con 2 plataformas, además. Muy bueno también. Broly y Gohan también te venían con las tal. El que eché de menos sobre todo que trajera algo era Piccolo para coger y hacer el Macaco Sapo. ¿Y quién más? ¿Quién más traía cosas? Freezer también venía con 2, venía con el del rayito y venía con la bola. Pero bueno, Bandai, ¿qué le vas a hacer? A este Super Saiyan 3 es mi transformación favorita. Sí, la mía también. A mí me encantaba muchísimo. Además porque no apenas se veía. ¿Qué más? A ver, pues pesa bastante por el tema del pelo, ¿eh? Parece que no, pero le pesa el pelo un huevo. Yo no sé si esto se va a sostener bien. Por lo que veo los mechones se separan. Sí, estos de aquí atrás, que veis que se mueven, se separan. ¿Qué más veo por aquí? Que estoy intentando mirarle por ahí debajo a ver qué se ve y demás, pero no sé. Es que lo de Piccolo era esencial, tío, era basiquísimo. Y no les costaba nada engancharlo, añadirlo. Me encanta la movilidad que tiene el pelo. Y creo que se podía mover de lado. He visto figuras en las cuales el pelo se le movía de lado. Se le podía poner así de lado, en plan lateral. Esto ya lo investigaré. Y... ¿no le puede bajar por la espalda? No, no le baja por la espalda.
Bueno, no se puede ser perfecto. Me hubiera molado que le bajara así por la espalda. Pero tiene buena longitud. Le han hecho muy buena la proporción. Porque el pelo le llega hasta el culo, básicamente. Mirad. Y está guapísimo. En ese sentido está precioso. Es verdad, también tengo el Cell. El Cell todavía no lo abrí, me parece. Lo pedí y no lo abrí todavía. Está por ahí. Y el Gohan con la ropa dañada, lo mismo, tampoco lo abrí. El Android 17 me parece que tampoco lo llegué a abrir, que lo compré en Japón. Y me salió muy, muy bien de precio. Esa figura ahora mismo debe estar por unos 120-130 euros. El Android 17 y me salió por menos de 80 euros. Si ya cuando salió esa figura no sé si valía 60-70 euros, me parece, no lo sé. Por ahí anda la mayoría. Encontrarla por ese precio fue la polla. Además estaba nueva. No era como otras que a lo mejor pagas. Por ejemplo, la Android 18 sí la vi por 88 euros. Pero estaba abierta. No era nueva. Pero bueno, vamos a terminar de mirar esto y luego seguimos comentando más figuras. Joder, ¿quién coño me llama ahora? ¿Podrían ser no deseados? Pues si pueden ser no deseados, que os den. Tomar por culo. Estoy haciendo un directo. Nada, eso. Otro fallo que veo en esta figura es lo que decía antes del tema de abrirse de piernas del otro Goku. Parece que esta lo mismo. No se puede abrir de piernas. Está hecha con el mismo molde. Se gira la pierna desde la cadera. Rota, pero no se puede abrir de piernas. Tiene las dos juntas, en la rodilla y en los codos igualmente. Y una cosa que veo muy llamativa es el tema de las botas. Esto supongo que está correcto. Había un chaval en el grupo de Dragon Ball de Facebook que siempre se fijaba en el tema este de las botas y había una figura que tenía los colores invertidos. Que era amarillo la línea, me parece que era en vez de roja o algo así, me parece que fue. Y el tío ahí lo sacó. Dijo, pues esto es un error, no sé qué. ¿Y qué más? A ver, respecto a las manos, pues la mano de Goku para ponerse en posición, las del Kamehameha, los dos dedos para el Shunkan y Do o lo que sea, la mano y la mano. Estas ya vienen siempre igual con Goku, yo creo. No varían mucho. En lo personal, sin duda, esta cara me encanta. Es una pasada, mirad. Así. Y parece que no, pero tiene su gracia. Lo que sí es cierto, y puedo recriminar un poco, es el tema del pintado. Esta figura la veo muy pálida. No le vendría mal un poquito más de moreno. Y diciéndolo yo, irónicamente, que soy más blanco que la leche. Pero bueno. Que me mola. Voy a probar una cosa a ver si se sostiene. Para que lo veáis. No sé si se sostiene. Oh, sí, sí se sostiene. A pesar del pelo, se sostiene. Creía que se iba a caer. Pero no, aguanta. Sí, Álvaro, es bastante blanca. Es bastante blanca, sinceramente. Si te la tengo que comparar con otra, espérate. Sí, es mucho más blanca que el otro Goku, mira. Que parece un puto vaso de leche. Si lo han querido hacer así a propósito, por el tema de que sea iluminada la figura, en plan, pues Super Saiyan, venga, pues la clareamos. Deberían de haberla clareado también la ropa, yo creo. No lo sé. Me parece un poco raro. Pues estamos hablando de un unboxing que estoy haciendo. Cassius, Jonathan Cassius.
Sí, la aureola la lleva porque se supone que estaba muerto cuando se convirtió por primera vez en Super Saiyan 3. Pero bueno, mola, le puedes poner igualmente la pose así, en plan tal. Vamos a intentarlo. Y vamos a ver si se sostiene o no se sostiene. Es que claro, al no abrirse las piernas, esto es un fallo muy grande. Lo sigo diciendo. A ver. Es que para ponerle los pies es más difícil al no poder abrirle las piernas. Pero bueno, se sostiene, mirad. ¡Ah! Quieto. Si primero lo digo, primero me defraudas. Échate para adelante. ¿Estará? Sí se sostiene, estando ahí tal. ¿Qué es lo que mola? El coger y ponerlo así en plan... ¡Ya! Y transformación. Además le puedes mover la cabeza. Pero tengo miedo que si le echas la melena para atrás... Sí. Si le echas la melena para atrás, se cae. Tienes que jugar ahí con el contrapeso. Pero bueno, está guay, está guay. Me mola y me mola más que la otra, sinceramente. Que la otra sí que tenía la cara muy, muy rara. Por eso dan la base y ya sabían ellos que es difícil de ponerlo en pie. Sí, claro. Es que, como digo, el pelo se nota, ¿eh? Pesa un cojón. En comparación a lo que son las figuras y demás, pesa. Pero bueno, está bien que tenga el mazacote ahí. Si no, no tendría gracia. Aunque también podían haber hecho eso. Ya te digo, que él fuera... ¿Cómo se dice? eh, Articulable el pelo, para poder moldearlo un poco más, como pasaba con el pelo de Yancha, que se movía lo de atrás. Es lo que también echo de menos en esta figura, mira, que se pueda mover más y se pueda configurar un poco mejor el pelo. Vamos a meterle esto, la protección de lo de la aureola, para que no se rompa, muy importante. Pues si lo metéis en la caja sin esto, el palito de la aureola es bastante fino y tengo miedo de que se rompa. Así que a ver cómo metemos ahora aquí a Goku. Métete ahí como puedas, Goku. Así, ladeado. Y bueno, mirad el resto de las caras. Gritando. Esta mirando mal me encanta también. Es muy, muy buena. A ver si se enfoca. Enfoca la cara, coño. Ahí, más o menos. Y está aquí enfadado, en plan... A ver. Ahí. Esta también está muy guay. Pero no sé, me hace muchísima gracia la que está en plan ahí medio sonriendo. Está en plan... Está ahí un poco forzado y es un poco siniestra a la vez. Pero bueno, está divertida. Vamos a cerrar. No, no son hermanos, ya llego. Pues nada, esta sería la última figura. Y nos quedaría por aquí el dragón de antes. ¡Buah! No sé dónde ponerlo, sinceramente. Cogeré, miraré la base. ¡Ah! No te caigas, Enron. Se cae, se dobla. Es muchísimo peso. A ver. Voy a intentar ponerlo y que se sostenga. Si lo echas muy para adelante no se sostiene porque se va para adelante. Si lo pones para aquí, para la izquierda, no se sostiene. Mira, 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 se sostiene. ¡Ya! Magia. Ah, y una cosa que se me olvidó comentaros es que, bueno, el dragón, Shenron, te viene con una base de lo de las bolas. Maravillosa.
Y así coges y de ahí sacas al dragón para sujetarlo. Maravilloso. Oh, oh, oh. Así, mira, ponemos así las bolitas. Mira. Y quedan ahí. ¡Paz! Como base para invocar. Luego te viene aquí el palote aquí este para sujetar al dragón. De hecho voy a intentar ya ponerlo mientras estoy aquí con vosotros, para que veáis cómo queda al final, ¿vale? Vamos a coger todas las piezas. La base esta. ¿Quieres salir? Me cago en tu madre. Y aquí te trae otros 2 ganchos. ¡Ay! Y los bigotes, que se me olvidaban. Ya nos olvidábamos de los bigotes. Y ya está. Y ya no hay más. Por cierto, ¿os mola cómo se escucha ahora el micrófono? Que le metí una tarjeta de sonido externa, que se me olvidó meterla en el directo de ayer, y por eso ayer no se notaba mucho el cambio, pero bueno. A ver, vamos a ver cómo hacemos esta mierda. Manual venía de puta madre, ¿eh? Amigo, amigo, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Los ganchitos estos se enganchan en las piececitas estas. Y las piececitas estas se enganchan en la cosa esta. Y se puede mover. Así. Hasta el punto en el que quieras. ¿Lo quieres ahí? Pues ahí. ¿Lo quieres en el otro lado? Pues para el otro lado. Y ¡Uepa! Y lo puedes poner hasta al revés. En vez de para que vaya para abajo, pues para arriba, dependiendo. Entonces vamos a probar. Y según esto, pues bueno, son en los laterales. 1, 2. Entra ahí, coño. 2. Y la grande aquí. Enganchamos esta última aquí. Tacatá. Ponemos las bolas aquí debajo. Y a ver. Se supone que Shenlong surge de aquí. Puta. Bueno, adiós Shenlong. Acabo de hacer como Piccolo. Acabo de matar a Shenlong. Ya. Venga, intento número 2. Quédate ahí metido, cabrón. A ver, algo así. Esto más o menos así. Hostia tú. ¿Y cómo lo sujeto? No puede ser, que esto no se sostiene así. Me están mintiendo. Si tengo que sujetarle la cabeza a este melón aquí, ¿cómo le giro el cuerpo entonces? Esto me está troleando, ¿eh? No le puedo sujetar el cuerpo aquí así, ni de broma. Se queda el cuerpo detrás. No, esto no tiene... Esto no tiene sentido, a ver. Tío, soy retrasado poniendo las figuras, no me jodas. A ver. Quizás así, no, porque entonces no le coincide la colita aquí abajo. ¿Así? No, tampoco. Hostia, me estoy frustrando, ¿eh?
Vamos a quitarle medio cuerpo. Y esto lo ponemos aquí. Esta mierda le damos así la vuelta. A ver. Para que se sujete ahí. Vale, a ver. Venga, que podemos lograrlo, ¿eh? El retraso de Jichan poniendo figuras. ¿Os imagináis que me carga ahora la figura? Sería muy épico. ¿Cómo romper una figura en directo? Vale, tenemos eso por un lado. Tenemos medio dragón ya. ¿Vale? Se está sujeto, señor dragón. No se mueva. No se mueva. Estése quieto. Hijo de su madre. Vale, tenemos ahí medio dragón sujeto. Ahora falta el otro medio, que no sé dónde sujetarlo, ni cómo ponerlo para que salga el rabo de donde están las bolas. Ah, amigo, podemos girar esto así, de una manera rara. Pero es que aquí en el dibujo de la caja viene normal. O sea, sigue la figura que hace. No hace cosas raras como esto, por ejemplo. Ahí, que lo veáis. No hace cosas raras así, sino que va continuo. O sea, debería estar así. Y ya está. Pero es que no hay manera de que me entre aquí esto, ni de broma. Si lo saco así, mira dónde va el rabo. Y tiene que venir para atrás. Si lo pongo así... Si lo pongo así, a lo mejor sí. Sí, ¿por qué no? Podría sostenerse de alguna forma, quizás. Y así es como Jichan hace el ridículo en medio de un directo. Me cago en mi vida. ¡Ah! Puto dragón de mierda. No me trolees, de verdad. Ah. Creo que lo voy a dejar y lo voy a hacer en la intimidad, cagándola 20.000 veces y que no lo veáis. Y luego pues veréis el resultado final y os diré, ah, pues fue muy sencillo. Y en realidad no, en realidad me tiré horas con ello. Así que... no sé, paso. Paso de que me veáis cagarla. Vamos a dejar esto aquí quietecito. Así que nada, vamos a dejar por terminar el directo. Espero que os haya gustado las figuras, que os hayáis divertido viéndolas conmigo y demás. Y bueno, hijo de puta. Y nada, eso, a ver si podemos ponerlo. Lo pongo ahí en la estantería y para el próximo vídeo ya podréis ver el Shenron montado. Que esa es otra. En fin, pues nada, eso. Que esta semana tendréis vídeo nuevo. Y nada. Lo siento por el directo express, pero me hacía ilusión compartirlo con vosotros. Así que nada, ya lo veréis, los que no lo habéis visto. Cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.